Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El desierto abría su boca seca y caliente, y el día ya estaba en la mitad de su fuego. La llanura, con su piel de polvo y espinas, parecía contener la respiración. Ni siquiera los chaparrales se movían. Sobre una arista de piedra, un halcón dibujaba círculos lentos, como si midiera con compás el sitio exacto donde habría de caer la tarde. Abajo, junto a un mezquite retorcido, un poste de cercado resistía por pura costumbre. A él, atadas las muñecas por una soga curtida y dura, estaba ella. El ranchero se detuvo a caballo a una distancia prudente. No había visto a nadie en la última hora y media. Solo un rastro de cascos viejos y el rumor de que por aquellas laderas rondaban los buitres de la sierra. La mujer levantó los ojos al sentirlo. Ojos color de vidrio ahumado que no pedían ayuda pero tampoco la negaban. Tenía la boca reseca y el cabello pegado a la frente. Un hilo de sangre seca le marcaba la comisura de un labio como si la sonrisa hubiera sido arrancada de cuajo hace tiempo. El caballo del ranchero resopló con fastidio. Moscas pequeñas le zumbaban a la altura del hocico. El hombre desmontó sin prisa, con esa cortesía terca que en el oeste reemplazaba a la prudencia. Dos cosas le dijeron que algo no iba bien. La soga era nueva y el nudo estaba hecho por manos que sabían, y a pocos pasos del poste el suelo tenía marcas de botas, que entraban y no salían. Un lazo de huellas rotas que se disolvía en la nada, como si la arena se hubiese tragado a los hombres que la dejaron. «No voy a hacerte daño», dijo por fin sin acercarse del todo. La mujer, con la garganta áspera, probó la voz como quien tantea un arma. «No te lo aconsejo», susurró, no con desafío, sino con una calma que al ranchero le pareció prestada. «No soy lo que parece». El viento rodó un matojo como quien rueda una palabra que no se atreve a decir. «¿Cómo te llamas?», preguntó el hombre, ignorando la advertencia. Había aprendido que si uno pone nombre a las cosas, tal vez dejen de morder. Ella lo sostuvo con la mirada, un latido más del que dictaría la educación. «No importa cómo me llamen. Lo único que importa es para qué sirvo», respiró hondo. «Y sirvo para traer gente». Él frunció el ceño. Vio en la línea de su cuello los signos de una marcha a empujones, de un par de caídas recientes. Vio también en la manera de plantar los pies algo que no cuadraba con una víctima. Esa forma de esperar, derecha, sin hundirse en el miedo, lo entorpeció por dentro. «¿Quién te dejó aquí?» «Los que esperan que tú hagas lo que estás pensando». El ranchero no respondió de inmediato. El calor era una mano grande apretándole la nuca. Recordó sin querer las palabras viejas de su padre. Una cuerda no es solo fibra torsionada. Hijo, es intención. Mira bien lo que ata. A veces no hay vaca en el otro extremo, sino un pecado. Se sacudió el recuerdo como quien espanta una idea. Di una vuelta amplia midiendo con la vista los alrededores. Nada. Solo el mezquite, el poste, el caballo, ella y él. Y sin embargo, algo lo miraba desde el borde del horizonte. No sabía si eran hombres o su propia impaciencia. «Si me desatas», dijo ella, «vas a lamentarlo. Si no me desatas, también». Bonita oferta. Ella inclinó la cabeza, como si escuchara una música que él no alcanzaba a oír. «No invento la canción», murmuró. «Solo bailo si me invitan. Solo soy un cebo». La frase quedó ahí colgando y voló un cuervo negro y lento posándose no muy lejos, a la sombra pobre del mezquite. El cuello del cuervo relucía con una hilacha de plumas erizadas. El ranchero se acercó 2 pasos más, adoptando el gesto cansado del que no quiere discutir con la sed ni con los presagios. «¿Quién te puso esa soga?», volvió a preguntar. «¿Los buitres?». Ella clavó la vista en el borde de su bota como si en el lisien cuero se leyera una respuesta. «Los hombres que siguen las migas que deja el miedo», dijo. «No dicen su nombre en voz alta ni falta que hace. Ya lo sabes, tú también te has cruzado con ellos». Era cierto, no con ellos, pero sí con su estela. Graneros quemados, viejas a las que les faltaba la mitad de los muebles y toda la mitad de las esperanzas, vaqueros muertos con una bala de aviso en el pecho y 2 plumas negras en los bolsillos. Los llamaban buitres porque llegaban cuando algo ya de por sí olía perdido y se llevaban lo que quedaba. «Baja los hombros», dijo, él acercándose por fin. «Voy a ver el nudo». Ella obedeció. Tenía las muñecas hinchadas. La cuerda había masticado la piel. El ranchero vio que el nudo no se había hecho para sostenerla apenas. Se había hecho para mantenerla perfectamente visible desde cualquier punto de la llanura. Un nudo bonito para una carnada bonita. Se mordió la punta de la lengua.
Si a estas alturas había ojos mirando, ya los tendría encima aunque retrocediera. Podría irme, dijo él, por decir algo sabiendo que era mentira. Fingir que no te vi. Podrías, concedió ella. Pero ya me viste, y ahora tú también eres un nudo, aunque no lo sepas. Los dedos del ranchero se posaron en la fibra áspera. Su navaja seguía en el cinto. Podía cortar aquella cuerda en 2 latidos. Podía tirar de los cabos, abrirlos como una herida. Podía, sí. Pero hacer y deshacer eran cosas hermanas, y una vez que una de las dos entraba en el juego, la otra no tardaba en reclamar su turno. ¿Por qué te prestas a esto?, preguntó sin levantar la vista del nudo. Porque a veces uno elige una trampa para salirse de otra más grande, dijo ella como quien recita un catecismo. Porque si no, me llevan en un vagón hacia el norte y no vuelvo a ver el cielo. Porque aquí, al menos puedo hablarle a alguien que entiende. ¿Y qué tengo que entender? Ella acercó la boca al aire, con los labios secos, y susurró, nítida como un cuchillo que anticipa la herida. El ranchero cortó la cuerda y se quedó mirando horrorizado. Él alzó de golpe la cabeza. La frase dicha en futuro inmediato, y con ese tono que uno usa para citar una noticia que todavía no sucede, le rozó la piel como una sombra. Se quedó mirándola, y en sus ojos no encontró el brillo de la burla ni de la locura, sino un cansancio tan profundo que parecía ajeno a cualquier triunfo. No eres bruja, dijo. Solo has visto esto demasiadas veces. He visto hombres hacer lo que creen que no pueden evitar, respondió con una leve inclinación. Y he visto a los que esperan un gesto ajeno para ponerse en marcha. El ranchero respiró por la nariz, hondo, como si quisiera oler el peligro y distinguirlo del miedo. La navaja salió del cuero de su vaina con un chasquido breve. Una mosca se posó en el lomo del caballo y el animal sacudió la piel en un escalofrío. Cortar o no cortar. Entre ambas cosas, un segundo que parecía una vida. Recordó una vez, años antes, en que dejó trancar una cerca con alambre barato para ahorrar un viaje al pueblo. Aquella misma noche, un ternero se enganchó y se abrió una herida que le costó 2 meses de cuidados. Lo barato sale caro, le dijo entonces el capataz, y lo rápido sale más largo. Se rió por dentro. Lo suyo nunca había sido la risa. Abrió el filo. Si te suelto, ¿corres? No, dijo ella. Si corro, corro para ellos. Me necesitan. En el cuadro, el filo besó la cuerda. La fibra al principio resistió con una terquedad de viejo. Después, como si también se cansara del calor, se rindió. 1 hebra, 2, 3. La tensión tembló en la piel de las muñecas de la mujer. Y luego al fin partió. La cuerda cayó al suelo con un sonido pobre, como un suspiro que se ahoga. Ella bajó los brazos y los sostuvo un momento, dolidos a la altura del pecho antes de dejarlos caer. No se frotó las muñecas. No le importaban las marcas. El ranchero guardó la navaja con un gesto automático. El silencio se tensó otra vez, esta vez entre ellos. Gracias, dijo ella sin devoción. No tenías por qué hacerlo, y sin embargo lo hice. Y sin embargo lo hiciste, repitió como se repite una oración que uno no cree pero que respeta. El cuervo, atento, dejó caer una pluma negra que el viento trasladó unos palmos y depositó junto al pie de él. Las cosas, pensó el ranchero, a veces se expresan mejor que las personas. ¿Cuánto tenemos?, preguntó él sin necesidad de que ella respondiera. Antes de que... Ya los tienes encima, contestó suavemente. Y entonces el sonido llegó a su tiempo. Primero un rumor pequeño, como si la llanura masticara guijarros. Luego un latido múltiple de cascos. Después el eco metálico de arneses, el jadeo de animales puestos al trote. El horizonte, línea enferma de calor, se hizo trémulo, y de la vibración emergieron puntos. Puntos que se hicieron hombres. Hombres que se hicieron jinetes. Jinetes que se hicieron banda. El ranchero no se movió. Había algo en el estar quieto que de repente le pareció la única dignidad disponible. Miró a la mujer. Ella lo miró también, y en ese cruce, que no fue de desafío ni de rendición sino de reconocimiento, se dijeron lo necesario, que ya era tarde para cualquier otra cosa que no fuera lo que iba a ocurrir. Te dije que era un cebo, recordó ella sin volver a la voz de susurro, pero no te dije para qué clase de pez. No me gustan las metáforas cuando hay pólvora cerca, respondió él. A ellos sí, le ofreció con un gesto breve su caballo. Ella negó. Si me voy ahora, me buscan mañana con un lazo nuevo. Si me quedo, al menos decidimos algo. Él asintió salvando con ese gesto toda una discusión. Caminó hasta la silla, cogió la carabina de la funda, comprobó que el cargador no había olvidado su destino.
Llevaba 5 balas y una paciencia corta. Se colocó de espaldas al mezquite para tener cobertura mínima y sombra mínima. La mujer se agachó, recogió la cuerda cortada, la giró entre los dedos y, para sorpresa de él, hizo con 2 vueltas un lazo corto. No para atarse, sino para arrojarlo si alguien se acercaba lo suficiente. Manos que sabían, manos que habían estado ahí antes. No te pregunté, dijo él con una media sonrisa que no tocó sus ojos. ¿Sabes disparar? Me enseñaron a hacer carnada, dijo. No a ser inútil. El primer jinete alzó el brazo con una seña que adelantó a los demás. Eran una docena, tal como decía el rumor. Uno de ellos, en cabeza, llevaba sobre el pecho un chaleco oscuro con una pluma blanca clavada en el borde. El sol les daba con una dureza pareja, y sin embargo parecía que la sombra los acompañaba. Sonreían no con la boca, sino con el modo de ocupar el espacio. El ranchero notó la sequedad de su propia lengua. No pensó en la puntería, ni en el temor, ni en la carrera posible hacia el cañón cercano. Pensó de nuevo en el acto recién cometido, en el sonido pobre de la cuerda al caer, en el presagio casi ridículo de una frase susurrada. El ranchero cortó la cuerda y se quedó mirando horrorizado. Y se descubrió con cierto humor negro cumpliéndola al pie de la letra. Cuando diga ahora, murmuró él, te tiras al suelo. Cuando digas ahora, repitió ella, ya estaré. Allí, los buitres abrieron su abanico, calculando la semicírculo que haría lisa la captura. El líder detuvo su caballo a 10 pasos justos, la distancia que los hombres seguros de sí mismos creen que es una cortesía. Se quitó el sombrero con un gesto irónico y saludó, como si la tarde fuera una fiesta y no un ring. Buenas tardes. Gente decente, dijo, y la voz le salió aceitosa. Veo que nuestra invitada logró convocar compañía. Aprecio el civismo. No a todo el mundo le gusta presentarse a un convite. El ranchero sostuvo la mirada sin responder. Si abría la boca, el calor se le metería en el cuerpo. Si callaba, al menos el calor se quedaba fuera peleando con la piel. La mujer, en lugar de bajar la vista, la sostuvo también. Una mosca se le posó en la ceja y no la espantó. No te muevas, dijo ella bajísimo. El líder chasqueó la lengua, molesto por no ser obedecido por los ojos ajenos. Vamos a hacerla fácil, continuó. Entregan el hierro, se apartan y nosotros recuperamos lo que es nuestro. Luego se van y se acuerdan de que el mundo es grande. El ranchero notó por fin la gota de sudor que le bajaba por el cuello. Pensó en la cuerda otra vez, en el nudo, hermoso, en las huellas que entraban y no salían, en el cuervo que había dejado una pluma negra a sus pies. El viento levantó la pluma ahora y se la llevó sin apuro, como si el desierto se diera el gusto de ordenar la escena. La mujer inhaló un poco, lo justo para poblar de aire la palabra que iba a decir. Ahora él no pensó. La palabra cortó más limpio que su navaja. Disparó una sola vez al borde del sombrero del líder, justo en el punto donde el gesto irónico se sujeta al cráneo. La bala arrancó fieltro y orgullo, y por un segundo el mundo dejó de ser una tarde para volverse un estallido. Los caballos retrocedieron asustados. Los hombres alzaron los brazos. La metáfora de la cortesía se hizo añicos, y el ranchero, sí, se quedó mirando, horrorizado, aunque no por los hombres que venían, a esos ya los conocía, sino por la certeza lúcida de que todo había empezado mucho antes de que él cortara la cuerda, que el corte solo había sido la campana, que el combate, ese en el que a mí sí, veces se pierde aunque se gane, llevaba días trabajando sus hilos. Por un instante absurdo como un oasis en mitad de algo que se quiebra, vio la escena desde fuera. Él, la mujer, el mezquite, la pluma negra, la banda. Una fotografía que jamás se haría. Y luego la tarde volvió a su peso natural. El halcón, allá arriba, pegó un giro más cerrado. El capítulo terminó ahí, en la carne viva del primer disparo. Lo demás, gritos, cascos, polvo, se levantaría en la siguiente página. Aquí, por ahora, solo quedaba el eco de una cuerda rota y la forma precisa en que la sombra de un hombre se ensancha cuando, sin saberlo, se ha puesto del lado de los que no corren. El primer disparo arrancó sombrero y certeza. El líder de los buitres sacudió la cabeza, sorprendido, y el caballo le dio un brinco hacia atrás, abriendo un hueco en el semicírculo. El resto respondió con lo esperado. Fuego desordenado, humo que picaba los ojos, relinchos que olían a miedo. El aire se llenó de polvo y de fragmentos de voces. «Avanza, a la izquierda, tiren alto, no, al caballo». Cada orden chocó con otra como piedras dentro de una lata. Suelo.
dijo ella, ya en el suelo. Ranchero también cayó de rodillas, clavando el hombro al tronco del mezquite para sacar entre las astillas una línea de tiro lo bastante limpia. La carabina le pesó conocida. Había contado las balas. 5. Quedaban 4. Asomó apenas lo justo. A 30 pasos, un jinete, impaciente, había querido cerrar la distancia. El ranchero apuntó no al pecho, sino a la cincha. La bala dio en la hebilla. El caballo se ladeó. El hombre perdió la pierna de adentro y se fue al polvo con un zarpazo de tierra. No disparó de nuevo. No malgastar. No por ahora. ¿Tienes otra arma?, preguntó sin apartar la vista. Ella mostró las manos vacías, pero el gesto no fue de rendición, fue de cálculo. Tengo esto, dijo, y levantó la cuerda cortada. En un extremo había improvisado un nudo corredizo. El ranchero entendió. Cualquier cosa que se acercara a 10 pasos probaría nudos. El líder, despeinado y herido en el orgullo, volvió a colocarse el sombrero. Otro, rescatado del arzón por un compañero, y alzó una mano para pedir calma. El fuego enmudeció, por tramos, a la manera en que el viento se corta cuando una nube decide cruzar el sol. No me gusta que me falten al respeto delante de mi gente, dijo y sonrió con los dientes cerrados. Pero me gusta menos que se me pierda la mercancía. Ustedes dos están muy quietos para mi gusto. ¿No será que se cansaron de vivir? Cállate y cuenta, murmuró ella sin alzar la voz. El ranchero no la entendió. Van a contar, explicó. Siempre cuentan. 2 para abrir fuego, 3 que flanquean, 1 que se queda con la cuerda. Si rompe su cuenta, se vuelven torpes. ¿Cómo lo sabes? Porque me hicieron aprender el ritmo. Si bailas donde ellos dicen, te caes con el violín. Como si hubiesen escuchado el consejo ajeno, los buitres avanzaron según ese ritmo exacto. 2 cabalgaron al frente, disparando a la altura de las piedras, más ruido que puntería. 3 comenzaron un arco amplio para cerrar por la izquierda. 1, el del chaleco con la pluma blanca, se quedó cerca del líder, con algo colgándole del arzón, la cuerda nueva de reemplazo. «Rompe la cuenta», pidió ella. El ranchero aspiró hondo. Volvió a asomar. Disparó no al hombre sino al caballo, de uno de los 3 del flanqueo. No buscó matarlo, solo espantarlo. El animal se encabritó y cruzó al compañero. La formación se deshizo como un hilván mal hecho. Gritos. Polvo. El líder maldijo. La cuenta se hizo remiendo. «Bien», dijo ella, y se puso de pie con una velocidad que al ranchero le pareció imprudente. Corrió 3 pasos hacia una roca, baja, dejó caer la cuerda y, con un gesto simple, la abrazó a la piedra de manera que el nudo quedara tendido como una lengua en el suelo, apenas levantada. Regresó reptando. «Si vienen a pie, tropiezan. Si vienen a caballo, también», explicó jadeando. El ranchero la miró de reojo. Había en su precisión algo más que necesidad. Era oficio. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo de trampas?», quiso preguntar. No preguntó. El líder no volvió a hablar. Señaló con la cabeza a 2 hombres jóvenes que desmontaron y comenzaron a avanzar a paso vivo, agachados, disparando sin ver. Uno de ellos, la vista fija en el mezquite, pisó el nudo y besó el suelo con la boca abierta. El otro, por instinto, giró hacia su compañero caído y ofreció la espalda. La carabina del ranchero tronó. Cayó. No muerto, pero fuera de servicio. Quedaban 3 balas. «A la barranca», dijo él. «No vamos a aguantar abierto». Ella miró a su alrededor y asintió. El arroyo seco arrancaba a 20 pasos, un tajo angosto que parecía una raya hecha por un lápiz fino en la piel de la llanura. Llegar demandaba cruzar un tramo de tierra sin cobertura. El ranchero silbó a su caballo. El animal vino con esa docilidad que tienen los que han sido enseñados con paciencia. Le dio una palmada en el cuello, lo situó de manera que le tapara la mitad del cuerpo, juntó aire. «A la de 3», dijo. 1, 2. Ella ya corría en 2. El ranchero sonrió apenas con fastidio, se pegó al caballo y salió. Las balas cantaron alto sin encontrarlos. Llegaron al filo del arroyo y se tiraron dentro. El mundo se hizo estrecho y fresco. Allí olía a sombra vieja, a agua que estuvo y se fue. Se arrastraron río abajo, protegiendo codos y rodillas de la grava. El cauce hacía una curva y más adelante un pequeño cañón se abría en cuchillo. Si lo alcanzaban, forzarían un cuello de botella. Si no, los alcanzarían a ellos. «¿Cómo te llamo si necesito llamarte?», dijo él entre dientes. «No me llames», respondió. «Silba como si llamaras a un perro. 2 notas cortas. Te parecerá gracioso. Me parece útil.
En la curva, un tronco seco atravesaba el cauce a modo de puente improvisado. Allí, al abrigo de la sombra, descansaron medio minuto. El ranchero abrió la cantimplora, le pasó el agua. Ella bebió lo justo para mojarse la lengua y le devolvió el metal. «No me sigues preguntando de qué lado estoy», observó. «No necesito saber de qué lado estabas», replicó él. «Necesito saber hacia dónde miras ahora». Ella se encogió de hombros. «Hacia cualquiera que no me use como pienso». «Eso nos deja un montón de enemigos», dijo él. «Y al menos una opción». Arriba, sobre el cauce, se oyeron cascos tanteando. El borde. Uno de los buitres asomó el rostro. Tenía cara de niño al que han puesto un sombrero demasiado grande. El ranchero levantó la carabina. Dudó. No le gustaba disparar a caras de niño, ni siquiera cuando el sombrero se imponía. Apretó el gatillo hacia la roca a un palmo del muchacho. La piedra estalló y la lluvia de fragmentos lo echó hacia atrás con un grito. Quedaban 2 balas. «No es misericordia», dijo ella casi como defensa. «Es cálculo». «No sabía que necesitara justificarme», respondió él sin acidez. «No te justificas ante mí», dijo. «Te justificas ante la voz de tu padre en mí, entonces tu cabeza». El ranchero respiró hondo. Dio igual que ella hubiera adivinado. Llegaron a la garganta de piedra, 2 paredes que casi se tocaban dejando un paso de un cuerpo. Si entraban los buitres, entrarían de a uno. La ventaja era inmediata, pero también el riesgo. Si los sitiaban, allí terminaría todo. El ranchero analizó los bordes. Una hendidura a la izquierda permitía subir a una repisa. Con los dedos, probó la piedra. Aguantaba. «Sube», ordenó. Ella obedeció sin protestar, trepando con movimientos precisos sin gastar gesto. Se encaramó a la repisa y buscó con la vista piedras manejables. Enseguida tuvo 3, del tamaño de un puño. Le lanzó una al ranchero. Él la atrapó por reflejo. La mujer mantuvo 2 más a su lado. Se tumbó, invisible desde abajo. Solo, los ojos asomando a la línea del borde. «Van a querer saber si estamos», dijo. «Te medirán con insultos. No respondas. Si no respondes, se pondrán nerviosos. Si se ponen nerviosos, entrarán rápido. No aciertes el primero. Acierta el segundo». El ranchero pensó en las cuentas de los buitres y en las cuentas de ella. Todo eran ritmos. Se acomodó a un costado del paso, carabina lista, pero con la piedra en la mano fácil. El líder habló de nuevo, la voz ahora más seca. «Llevamos prisa y ustedes nos están quitando la tarde. Les propongo esto. Salen con las manos en alto, dejan la mujer a la vista y el hombre entrega el arma. Les dejamos 2 caballos y se van sin mirar atrás. Si no, los dejamos en este zanjón para que el próximo agua los entierre. Silencio». Solo, los insectos insistían en su vida pequeña, como si la guerra les resbalara. «¿Eso ofrecen siempre?», susurró el ranchero. «No», contestó ella. «A veces ofrecen menos y a veces mienten más». El primer buitre entró. Era el del sombrero nuevo, intentando recuperar su lugar delante de los ojos de su gente. Pasó el cuerpo entre las piedras, ladeando el rifle. La mujer dejó caer la primera piedra, no sobre él, sino un palmo al frente. El golpe sonó alto. El hombre se agachó por reflejo. La segunda piedra, inmediata, le dio en el hombro. Tropezó un paso. El ranchero no gastó bala. Arrojó su propia piedra a los tobillos. El hombre cayó de bruces y el rifle voló. Ella, desde arriba, lanzó la cuerda. El nudo se cerró en el antebrazo y lo arrastró hacia un costado. El buitre maldijo y se quedó quieto, más por susto que por obediencia. «Uno menos», dijo ella sin alegría. El segundo entró sin esperar. Aprendían dentro de su torpeza. El ranchero apretó el gatillo. El disparo le arrancó el arma de las manos con el retroceso. El buitre recibió el impacto en la cadera y se pegó a la pared con un alarido. Quedaba una bala. «Al líder», dijo ella. «No asomará», replicó él. «Sabe contar, acuérdate». «Entonces al de la pluma blanca», dijo ella. «Es su cuerda otro día». Desde arriba ella arrastró el rifle caído del primero y lo subió a la repisa con un esfuerzo seco. Lo palpó, encontró el depósito. 3 cartuchos. Hizo cuentas con los dedos, igual que si contara ovejas. Asomó un ojo, buscó la línea de pluma. La encontró. Al otro lado del paso, cuidando al líder con los hombros demasiados rígidos, apuntó. Disparó. El tiro levantó astillas de roca a medio metro de la pluma. El de la pluma se cubrió por instinto. Las piedras callaron. La cuenta de ellos se enredó un poco más. «No soy buena tiradora», dijo ella seca. «Soy buena», distrayendo. «Yo sí soy», dijo el ranchero.
Pero me queda una bala. Entonces no dispares, dijo. Guárdala para cuando el desierto se canse. Un relincho estalló arriba. Los buitres estaban bajando a pie por un canal lateral, intentando rodearlos. El ranchero buscó con la vista. Ahí estaba la verdadera amenaza. No el paso estrecho, sino la grieta secundaria que desembocaba 5 metros más atrás en el mismo cauce. 2 hombres ya venían por allí, cuerpos pegados a la piedra, ojos chicos, respiración cortada. Atrás, dijo el ranchero. Nos quieren dar la puerta por la cocina. Se deslizó hacia ese segundo cuello. La mujer lo siguió por arriba, moviéndose por la repisa. Uno de los hombres del flanqueo apareció, sorprendido de encontrarse con ojos donde esperaba vacío. Ella le soltó la cuerda al rostro. Él, por reflejo, alzó las manos a la cara. El ranchero agarró el arma del hombre por el cañón y le dio un golpe corto en la muñeca, lo justo para soltar el rifle sin partir huesos. El arma quedó en su mano. Pesada, con munición. La hizo suya en un gesto. El otro flanqueador se detuvo. Por primera vez midieron el costo. El líder no habló. Esa era la señal de que calculaba. El desierto mientras encontró también su tono. Una brisa mínima empezó a bajar por la garganta aliviando la piel, trayendo el olor de la resina de algún pino lejano. Los insectos bajaron un punto su zumbido, como si escucharan. «Me van a querer a mí», dijo ella en esa calma, que sonaba prestada. «Si te quedas conmigo, haces enemigo a gente que no perdona. Si me dejas, te dan la espalda por un día y luego te siguen el rastro por un año. ¿Cuánto te cuesta?» El ranchero apoyó la espalda en la piedra. Miró la carabina casi vacía y el rifle casi lleno. Miró la cuerda hecha lazo. Miró las marcas en las muñecas de ella. Hizo su propia cuenta sin ritmo ajeno. «Mi padre decía que la libertad se paga con anticipado», dijo. «Y que si te sale barata es que te falta la factura». Ella inclinó un poco la cabeza. Una sombra de sonrisa le cruzó la boca. No de alegría, sino de reconocimiento. «Mi madre decía que la libertad no existe», replicó. «Que lo único real es elegir a qué obedeces». Arriba, el líder se decidió al fin por la mentira. Levantó la voz amable. «Bueno, ya me aburrí. Ofrezco palabra. Bajan las armas, entregan a la mujer y los dejo ir. Si no, prendo fuego al matorral y los cocino en su propia olla». La mujer miró el mezquite, la madera seca del cauce. El fuego en un encañonado pequeño era una idea sensata. El ranchero hizo su cuenta con ese nuevo ritmo. Si prendían fuego, aquí tendrían que salir a campo abierto. Campo abierto era banda abierta. No era negocio. «Hay otra opción», dijo ella. «Quitarles la prisa». «¿Cómo?» «Robarles algo que no puedan dejar atrás». Y entonces, como si el desierto hubiera estado esperando ese verbo, robar, la idea se mostró sola. El caballo del líder, con alforjas abultadas, amarrado a una estaca a pocos pasos del borde. No era comida. No eran municiones. Eso se lo colgaban al cuerpo. Eran papeles, papeletas de deudas, nombres, señas, la contabilidad del miedo, el cuaderno de los buitres, tal vez repartido en sobres, tal vez vestido de Biblia para engañar ojos curiosos. «¿Estás segura?», preguntó él. «Estoy segura de que necesitan recordar a quién deben visitar mañana», dijo ella. «Si no lo recuerdan, tendrán que volver al pueblo a preguntar. Y preguntar es perder. Y perder hace ruido. ¿Cómo llegamos a ese caballo?» La mujer señaló con la barbilla la grieta secundaria por donde habían intentado flanquearlos. Más. Arriba, la ranura se abría a una cornisa que a su vez desembocaba en el borde, justo detrás del lugar donde el líder y el de la pluma blanca guardaban posición. Si subían por allí, en silencio, podrían caer sobre las alforjas como caen, los gatos sobre un plato. «Te van a ver», dijo él. «A mí ya me vieron», contestó. «A ti te miran sin verte. Eres otro hombre con sombrero. Aprovecha eso». No discutió. Le pasó el rifle recuperado. Ella lo rechazó con la cabeza. «Tú tira mejor», dijo. «Yo hago ruido si hace falta». Y entonces empezó el ascenso. La grieta. No era difícil, pero pedía respeto. Piedras sueltas, un par de tramos donde la bota podía traicionar. Una curva donde el cuerpo se quedaba al descubierto si uno no pegaba la espalda. Subieron despacio, pegando el oído a la piedra, escuchando el tambor de su propia sangre para que no los delatara el mundo. Arriba, a 2 cuerpos del borde, se detuvieron. Las voces venían limpias. El de la pluma blanca respiraba por la boca, nervioso. El líder silbaba bajito, un aire que sonaba a canción de cuna deformada. Las alforjas a 1 metro.
El caballo, inmóvil como si hubiera comprendido que su quietud era el centro de la escena. La mujer miró al ranchero y con los labios dibujó una hora que no tuvo sonido. Él asintió. Ella se deslizó el último tramo, reptando, los dedos como garras suaves. Cuando su mano tocó el cuero, el caballo movió la oreja. Ella lo acarició una vez, en la base, donde los animales guardan la llave de la calma. El caballo suspiró. Ella desanudó el primer cordón de la alforja. El segundo. Los papeles asomaron atados con una cinta. Un sobre con letra pequeña. Un cuaderno negro gastado en los bordes. El líder dejó de silbar. ¿Oyes esos?, preguntó. El de la pluma no contestó. Había oído, sí. El silencio alterado de los caballos cuando el calor les trae un olor que no entienden. La mujer tiró, de la cinta. Los papeles salieron con un ruido de piel ajena. El ranchero apuntó sin moverse hacia la línea en que aparecerían sus cabezas si se asomaban. No se asomaron. La mujer le pasó el paquete. Él lo guardó en el pecho, bajo la camisa. El cuaderno negro, sin embargo, no cabía en un bolsillo. Ella lo sostuvo en la mano, sin saber si meterlo en la faja o lanzarlo por la grieta. «Quémalo», dijo él bajando apenas la voz. «Si lo quemo, huele», replicó. «Y el olor sube. Entonces tíralo». Ella dudó el segundo exacto en que uno paga por pasar de cebo a mano que roba. Después lanzó el cuaderno al cauce. Cayó entre piedras con un golpe opaco y rodó hasta la sombra. El de la pluma blanca dio un paso, como si algo hubiera pasado de largo en los márgenes de su mirada. El líder miró el horizonte. No vieron. «Vámonos», susurró ella. Descendieron con la misma paciencia. En el fondo del arroyo recogieron el cuaderno y lo metieron en una grieta de la pared, cubriéndolo con piedras. Los sobres, húmedos de sudor, se quedaron en el pecho del ranchero, latiendo con él. Arriba, como si una cuerda invisible se les hubiese roto a los buitres, las voces cambiaron de tono. Ya no urgían, preguntaban. El líder dejó caer un insulto que sonó más a miedo que a autoridad. «Les quitaste el mapa», dijo el ranchero. «Nos compramos un minuto», corrigió ella. «Ahora van a querer recuperarlo. Van a bajar a pie, sin disparar, como si la educación les fuera a devolver los papeles. Entonces usemos el minuto». Rehicieron la marcha por el cauce, río arriba esta vez hacia una salida que el ranchero conocía. Una garganta que se abría en los lomos suaves de una loma con pasto pobre. Si la alcanzaban, podían cruzar por detrás de una colada basáltica, la cuchilla, y ganar la otra cara del llano, donde la llanura tenía quebradas pequeñas que un caballo no podía seguir sin romperse las manos. Caminaron rápido, sin hablar. El sol ya empezaba a bajar, aliviando sin perdonar. En el borde del silencio se metía, sin embargo, otro ruido, la idea de una conversación que todavía no habían tenido. «¿Qué te hicieron?», preguntó él al fin. Ella tardó en responder lo justo para pensar si valía la pena decirlo. «Me quitaron el nombre», dijo. «Me dejaron los apodos. Eso no dice mucho. Dice suficiente. Si no sabes cómo llamarte, cualquiera te llama como quiere». «¿Y antes?». «Antes me llamaban por mi apellido», dijo. «Y ese apellido servía para que mi gente pagara lo que no. Tenía con lo que sí tenía. Su cabeza. Me pusieron enfrente de puertas, me ataron a postes y tocaron. Desde adentro salía alguien con arma y coraje. Y entonces contaban. 2 por delante, 3 por el costado, 1 con la cuerda. Hasta que aprendiste su música. Hasta que decidí desafinar», dijo. No quería que volviera a pasarles a otros. El ranchero no dijo «lo siento». En el oeste, esa frase había aprendido a no salir a la intemperie. Se gasta poco porque allí todo se rompe si se usa mucho. En lugar de eso, tocó con 2 dedos el paquete de sobres en su pecho. «Esto es una forma de desafinar», dijo. «Esto es el comienzo de la cuenta al revés», corrigió ella. Llegaron a la cuchilla cuando el sol ya se dejaba mirar. El basalto, oscuro, guardaba todavía la memoria del fuego antiguo en su piel caliente. Al otro lado la ladera caía en ondas suaves y más lejos un manchón de álamos indicaba agua. Agua de verdad, no solo olor. El ranchero señaló con la barbilla. «Allá dormiremos si llegamos», dijo. Pero antes no terminó. Desde la garganta una voz, no la del líder, gritó. «Los papeles. ¿Dónde están los papeles?». El eco repitió papeles como si la palabra tuviera alas. «Nos vieron la mano», dijo ella. «Nos vieron el vacío», dijo él. «A veces lo que falta hace más ruido que lo que se muestra». Subieron a la loma. El viento allí era otro, más franco, con menos arena. Se detuvieron un momento para mirar atrás.
Los buitres se movían como hormigas desorientadas por un dedo que ya no está. Algunos bajaban al cauce, otros buscaban la grieta. El de la pluma blanca trataba de armar una orden con los brazos. El líder, quieto, miraba lejos, como si el horizonte le debiera una explicación. «Van a decidirse por la noche», dijo el ranchero. «La noche es amiga de los que roban y de los que cazan, y de los que no tienen papeles que leer», agregó ella. Caminaron hacia los álamos. El cansancio llegó de golpe con el permiso de la sombra. Bebieron despacio en un ojo de agua que apenas se defendía del barro. El caballo del ranchero, en silencio, bajó el hocico y chupó la superficie como si quisiera no ofenderla. La mujer lavó sus muñecas. «La marca delata. La marca dice, esto pasó». Ella no la escondió. La dejó a cielo abierto. «Si salimos vivos», dijo después de un rato, «no vuelvas a preguntarme el nombre». «No iba a hacerlo», respondió él. «Entonces llámame como te convenga. La que desafina te sirve. La que no corre, también. Pero no me devuelvas el que perdí». Hecho. Se quedaron un rato sin necesidad de palabras. El oeste, en su crudeza, tiene también esa gentileza. Cuando al fin te sientas, no te pregunta por qué estabas de pie. Al caer la tarde, el ranchero desató los sobres de su pecho y los abrió uno a uno. No eran solo nombres, eran dibujos torpes, de casas, señales de alambradas, notas de distancias. La contabilidad del miedo era sobre todo un mapa. Ella lo estudió con una paciencia cansada. «Mira», dijo señalando un garabato, «este molino no existe hace 2 inviernos. Siguen usando el dibujo viejo para asustar a gente que ya no vive allí. Si esto lo ve el alguacil de San Roque, puede hacer menos que una estaca, pero al menos entenderá por dónde sangran». «No soy hombre de alguaciles», dijo el ranchero. «Yo tampoco», replicó. «Pero un mapa sucio es una cuerda menos. A mí me alcanza». Guardaron de nuevo los papeles, esta vez en la alforja del caballo, bien adentro, bajo una manta de lana. El cuaderno, negro, rescatado del escondite en la grieta, lo envolvieron en cuero. No lo quemarían aún. A veces, la prueba vive más que el relato. La noche llegó con una luna raspada, y con ella los sonidos distintos, coyotes que probaban una historia, grillos que se empeñaban en otra. En la distancia un disparo. 2. No hacia ellos. Ensayo. Tal vez. O rabia malgastada. «Vendrán», dijo ella. «Y ahora vendrán feos». «Que vengan», dijo él por primera vez no como bravuconada, sino como quien acepta el precio al firmar. «El precio de la libertad», dijo ella. «El anticipo», corrigió él. Se acomodaron en silencio. Él se recostó con la espalda al tronco de un álamo joven, la carabina apoyada a la mano. Ella con el rifle nuevo arrimado al costado y la cuerda a modo de faja. Antes de cerrar los ojos, los dos miraron el cielo unos segundos. No para rezar, para contar. Cada cual su cuenta. No la de los buitres, no la del baile ajeno, sino la propia. Balas, pasos, decisiones, minutos robados. El viento les trajo desde lejos una risa cortada. No sabían si era humana. No importó. En el oeste, la risa del desierto también suena a deuda. «Cuando amanezca», dijo ella casi dormida, «nos movemos por la vereda de piedra blanca. No deja rastro. Ellos buscarán huella en arena». Otra. «¿Ves? Desafinamos. Cuando amanezca», repitió él. «Y si no amanece, inventamos el día». Cerraron los ojos por turnos. Nada estaba resuelto, pero algo había cambiado de sitio. La cuerda cortada del mediodía ya no era solo un gesto que abría, un combate. Era un hilo nuevo que empezaba en la mano de 2 extraños y se alejaba tenso hacia un punto del mapa que aún no tenía nombre. Un hilo que ya costaba y que costaría más. Porque la libertad, como había dicho el padre, como había aprendido la madre, o no existe, o te cobra al contado. Y ellos acababan de pagar el primer billete. El amanecer se derramó sobre la llanura como vino agrio, lento y pesado. El aire todavía guardaba el frío nocturno, pero el sol, desde su primera línea, prometía despojarlo de cualquier respiro. El ranchero abrió los ojos antes de que el gallo del desierto cantara, si es que allí cantaban gallos. En esas tierras lo que cantaba era la sequedad, el viento y las bisagras oxidadas de los corrales abandonados. Ella ya estaba despierta. Sentada en cuclillas, afilaba con una piedra el cuchillo corto que había encontrado entre las alforjas. Sus movimientos eran metódicos, casi tiernos, como si no afilara acero sino una memoria. El ranchero se incorporó despacio, tanteando que,
la carabina siguiera a su lado. La mujer lo miró apenas, con esa serenidad incómoda de quien siempre parece haber calculado la vigilia ajena. «Vendrán al alba», dijo ella sin dejar de frotar el filo. «Lo sé, el amanecer tiene la manía de traer cuentas pendientes». El caballo pastaba cerca, mordisqueando hierba pobre. De tanto en tanto, alzaba la cabeza hacia el norte, olfateando. El ranchero se fiaba más de la inquietud del animal que de cualquier presentimiento humano. No tardaron en llegar las señales. Primero un resplandor breve en la distancia, como el sol reflejado en un metal. Luego, un murmullo que se confundía con el viento. Al final, el ritmo inequívoco de cascos. Los buitres. Una docena o menos, pero todavía con dientes. El ranchero desmontó el fusil de la alforja y comprobó las balas, escasas. La mujer, con el rifle que habían recuperado, acarició el gatillo como quien mide una cuerda nueva. Sus ojos, oscuros y secos, parecían haber aceptado ya el destino. «Hoy no soy un cebo», dijo ella. «Hoy soy fuego». El ranchero no respondió. Solo ajustó el sombrero, respiró hondo y pensó que pocas veces había visto a alguien pronunciar la verdad con tanta certeza. El primer ataque no fue directo. Los buitres sabían lo suficiente como para no lanzarse al cañón donde habían fracasado la tarde anterior. Rodearon buscando altura. Se movían como lobos que tantean la presa, ladrando desde varios lados a la vez. El ranchero y la mujer, agazapados tras un ribazo de roca, los observaban en silencio. Cuando el primer par de jinetes asomó en la loma contraria, el ranchero disparó. No apuntó a matar. Prefirió reventar la cantimplora que colgaba del arzón. De uno. El agua se desparramó como un grito transparente bajo el sol. El jinete retrocedió maldiciendo. Un aviso. Aquí estamos, y no vamos a darlo fácil. La mujer, en cambio, sí buscó carne. Apretó el gatillo y el disparo derribó a un segundo, que rodó por la cuesta con un aullido que se confundió con el eco. El polvo se levantó y con Punoere, en la certeza, ya no había marcha atrás. «Les quitamos el agua y la calma», dijo ella recargando. «Ahora vendrán con rabia». «Y la rabia dispara mal», respondió él. El fuego se desató. Una lluvia de balas se incrustó en las piedras, levantando fragmentos que silbaban como insectos enloquecidos. El ranchero disparó con calma, escogiendo blancos, conservando cada cartucho como si fuera oro. La mujer se movía ágil en la roca, cambiando de posición, obligando a los buitres a dividir sus tiros. El líder, desde atrás, gritaba órdenes, que apenas se oían en el estrépito. El de la pluma blanca trataba de reagruparlos, pero cada vez que un grupo avanzaba, una piedra lanzada desde la repisa o una bala bien colocada los obligaba a retroceder. El combate se extendió hasta que el sol se elevó a cuchillo. El sudor ardía en los ojos. La pólvora dejaba un sabor amargo en la boca. El ranchero sentía cómo cada disparo le desgarraba los brazos, no por el retroceso, sino por el peso de saber que quedaban menos. La mujer, sin embargo, parecía crecerse en medio del fuego. Cada vez que uno de los buitres caía, no lo celebraba. Lo aceptaba como parte de una cuenta larga que aún no estaba saldada. Al mediodía, la tierra ardía bajo las botas. Quedaban 4 buitres con vida, atrincherados a lo lejos, disparando de vez en cuando más por orgullo que por esperanza. El líder había recibido un balazo en el hombro. El de la pluma blanca estaba en el suelo, con una pierna rota, gruñendo como perro acorralado. El ranchero respiró hondo. Sabía que la batalla estaba decidida, pero también que lo más peligroso de un hombre es su último cartucho. La mujer se levantó, rifle en mano, y gritó hacia ellos. «Basta, no queda nada que ganar. Lárguense antes de que el sol los entierre aquí». Hubo silencio. El eco devolvió la palabra basta como un disparo que nunca termina. 2 de los buitres montaron y se alejaron al galope, sin mirar atrás. El líder, en cambio, no se movió. Con la sangre corriéndole por el brazo, alzó la voz. «Te dije que eras nuestra carnada», gruñó. «Siempre lo serás». La mujer no tembló. Levantó el rifle, apuntó despacio, y esta vez no falló. El líder cayó de la silla y el polvo lo tragó. El silencio que siguió fue distinto. No era pausa, era final. El ranchero bajó la carabina. Se quedó mirando los cuerpos, las armas, los caballos que relinchaban huérfanos. No era alivio lo que sentía. Era un peso más, uno que sabía que jamás se soltaría del todo. Ella, con el rostro manchado de sudor y polvo, bajó el rifle. Lo miró y en su voz no hubo triunfo ni culpa. «Ya no soy un cebo», él asintió sin palabras.
El sol seguía ardiendo sobre la sierra, pero el fuego verdadero ya había pasado. El precio de la libertad se había pagado con sangre, y en el viejo oeste nadie escribía recibos. El silencio después de la batalla era un silencio distinto, pesado, como si el aire mismo se negara a moverse por respeto a los muertos. El polvo aún flotaba en el horizonte, testigo de la huida de los pocos buitres que sobrevivieron. El ranchero permanecía de pie, con el fusil apoyado en la pierna y los ojos clavados en nada. La mujer recogía lo que podía de las alforjas caídas, sin prisa, como quien revisa cenizas en busca de brasas. El caballo, inquieto, olisqueaba los cuerpos tendidos. Había sangre fresca, moscas y el chirrido lejano de un carro de mineros en la otra sierra. Todo recordaba que, en el oeste, la vida seguía su camino aunque la muerte acabara de pasar. Cuando el sol comenzó a bajar, pintando la tierra de cobre, el ranchero habló. Podríamos seguir al norte, cruzar el cañón y perderlos. Podríamos, respondió ella sin alzar la vista. Pero si me sigues, arrastras contigo la cuenta que aún me persigue. Ya la arrastro, dijo él. Desde el momento en que corté la cuerda, ella lo miró por fin, como si por primera vez lo viera de verdad. Había en sus ojos algo que no era gratitud, ni cariño, ni deuda, era reconocimiento. Ese lazo silencioso que une a los que han compartido fuego. ¿Sabes qué me enseñaron los buitres?, preguntó ella sentándose en una roca. Que la gente es mercancía, que la gente recuerda, que los nombres pesan. Por eso me quitaron el mío. Si no tienes nombre, eres más fácil de mover, de vender, de usar. El ranchero asintió. No preguntó más. El oeste estaba lleno de heridas que se abrían solas si uno las miraba demasiado. Avanzaron en silencio hacia la zona de álamos, donde el agua corría más limpia. El sol caía despacio y la sombra de ambos se alargaba como dos fantasmas que caminaban antes que ellos. Llegaron al claro y dejaron que el caballo bebiera primero. Luego, ella se lavó las manos y la cara, borrando el polvo pero no las marcas. De las muñecas, él sacó los sobres robados de las alforjas. Los abrió uno por uno bajo la luz rojiza de la tarde. Eran nombres, familias enteras, con notas al margen que indicaban deudas falsas, señas de casas, fechas de cobro. El ranchero los leyó en silencio, pasando el dedo por cada letra como si fueran cruces en un cementerio. Esto, dijo ella, es más peligroso que sus pistolas. Con este papel controlan pueblos enteros. Y ahora lo tenemos nosotros. Ahora tenemos una condena. Ella recogió el cuaderno negro, lo hojeó y suspiró. Podríamos entregarlo al alguacil, o venderlo, o quemarlo. ¿Y qué quieres tú? Quiero que nunca más me llamen cebo. La noche los alcanzó en el claro. Encendieron una fogata pequeña, apenas lo justo para calentar un poco de café ralo y un pedazo de pan duro. El ranchero se acomodó con la espalda contra un tronco. Ella, con el rifle sobre las rodillas, miraba las llamas como si fueran un espejo. No me quedaré mucho contigo, dijo, rompiendo el silencio. Cuando amanezca buscaré mi propio camino. ¿Por qué? Porque contigo ya no soy un cebo, pero contigo tampoco soy libre. El ranchero no replicó. En el fondo lo sabía. En esas tierras nadie podía caminar junto a otro demasiado tiempo sin arrastrar su sombra. Al amanecer, sin necesidad de palabras, recogieron lo poco que tenían. El caballo resopló ansioso por moverse. Antes de partir, ella le tendió al ranchero el paquete de sobres. «Guárdalos tú», dijo. «Yo ya cargué suficiente». Él los guardó bajo la camisa, sabiendo que ese peso lo acompañaría el resto de sus días. La mujer se colocó el sombrero, ajustó la cuerda a la cintura y lo miró una última vez. «Cuando pregunten por mí, diles que no existo, que solo fui un eco en el desierto». El ranchero asintió. Quiso decirle algo más. Pero en el oeste las despedidas largas eran un lujo peligroso. Ella montó en el caballo que había tomado de los buitres y cabalgó hacia el sur, levantando polvo en cada zancada. El ranchero la siguió con la vista hasta Tessint, que fue apenas un punto en la línea del horizonte. Entonces volvió la cabeza al norte, donde lo esperaban pueblos con nombres escritos en papeles ajenos, gente que aún no sabía que alguien había robado su condena. Suspiró hondo, ajustó su sombrero y caminó. El eco de los cascos de ella aún resonaba en su memoria, como una campana que nunca deja de sonar. En el viejo oeste nadie era solamente un cebo, nadie era solamente un cazador. Todos eran ambas cosas a la vez. El desierto se encargaba de recordarlo, con su voz áspera,
con su silencio, con su manera de dejar que los vivos cargaran los nombres de los muertos. Y el ranchero, con los sobres ocultos bajo el pecho, entendió que esa sería su carga. Llevar la lista, llevar la cuenta, llevar el eco del desierto.